Mi novio canceló nuestra cena diciendo que tenía que ver a sus padres a solas. Sentí sospechas y lo seguí, y lo vi presentar a su ex como el amor de su vida a sus padres mientras se reía diciendo que yo solo era su cajero automático andante. Sonreí y me fui en silencio. 3 semanas después. Estaba sentado fuera de mi edificio bajo la lluvia a las 3 de la madrugada, llorando. La lluvia caía como lágrimas del cielo esa noche. Cada gota llevaba el peso de promesas rotas y sueños destrozados. Yo estaba de pie junto a la ventana de mi apartamento, observando una figura encorvada bajo el resplandor ámbar de la farola de abajo. Habían pasado 3 semanas desde que arrojé sus pertenencias al pavimento mojado como si fueran basura. Y allí estaba él, Adrien White, el hombre que me había arrancado el corazón con precisión quirúrgica y se lo había dado de comer a su propia codicia. Su chaqueta cara, la que le había comprado por su cumpleaños, ahora estaba empapada. Su pelo perfectamente peinado colgaba lacio contra su cráneo. Parecía patético, desesperado, roto. Todo lo que una vez me había llamado a mí. Pero este no era el final de mi historia. Esto era simplemente el crescendo de una sinfonía de venganza que se había estado interpretando desde el momento en que lo oí reírse a mi costa en ese restaurante hacía 3 semanas. El momento en que descubrí que el amor para Adrien White no era más que una transacción comercial, y yo acababa de cobrar el pago final. Antes de continuar, por favor, escriban en los comentarios desde qué país están viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde sintoniza nuestra familia global. Y si esta es su primera vez en este canal, por favor, suscríbanse. Su apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruten escuchando. Mi nombre es Melinda Hallen. Sí, hasta hace 3 semanas, creía que estaba viviendo en un cuento de hadas. Del tipo en que el príncipe rescata a la princesa. Donde el amor lo vence todo, donde el feliz es para siempre no es solo un mito vendido en novelas románticas. Debería haberlo sabido. Después de todo, soy contable. Los números no mienten. La gente sí. Todo comenzó un jueves por la noche de octubre. El aire otoñal tenía ese toque fresco que te hacía querer acurrucarte con alguien a quien amabas, compartir una botella de vino y fingir que el mundo exterior no existía. Llevaba semanas planeando nuestra cena. Reservas en Chateau Marmont, el mismo restaurante donde Adrien me había dicho por primera vez que me amaba hacía 8 meses. Estaba de pie frente al espejo de mi habitación, ajustándome el vestido negro que se ceñía a mis curvas a la perfección. El vestido que Adrien había elegido para mí durante uno de nuestros viajes de compras. Te ves impresionante de negro, había dicho, sus manos deslizándose por mi cintura. Resalta la intensidad de tus ojos. Esos mismos ojos ahora me devolvían la mirada desde el espejo, brillantes de expectación. Tenía noticias que compartir con Adrien esa noche. Buenas noticias. Mi ascenso a socia principal en Nelson & Associates finalmente se había concretado, junto con un aumento sustancial. Por fin podríamos mudarnos juntos, quizás incluso empezar a hablar de matrimonio. El futuro se extendía ante nosotros como una autopista dorada. Mi teléfono vibró sobre la cómoda. El nombre de Adrien iluminó la pantalla, acompañado de la foto que le había tomado el mes pasado en la playa. Su sonrisa perfecta, su piel bronceada, sus ojos que parecían contener toda la calidez del mundo. Hola, preciosa. Su voz era suave como la miel a través del altavoz. Hola a ti, guapo. Estoy terminando aquí. ¿Nos vemos en el restaurante? En realidad, cariño, por eso te llamo. Había algo diferente en su tono. Una vacilación que hizo que mi estómago se revolviera con inquietud. Tengo que cancelar lo de esta noche. El lápiz labial rojo que me estaba aplicando se me resbaló de los dedos y cayó con estrépito sobre el suelo de madera. ¿Cancelar, Adrien? Llevamos semanas con estas reservas. Lo sé. Lo sé. Y lo siento, Mel. De verdad, pero mis padres me han llamado y necesitan verme esta noche. Es importante. Me agaché para recoger el lápiz labial, con el corazón encogido. Bueno, ¿no puedo ir contigo? Me encantan tus padres y ellos. No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Pude oír cómo se corregía, suavizando la voz. No, cariño. Esto es.
Son asuntos de familia, cosas privadas. ¿Lo entiendes, verdad? Me miré en el reflejo, notando cómo la emoción se había desvanecido de mis facciones. Por supuesto, la familia es lo primero. Eres la mejor, Mel. Por eso te quiero tanto. Te lo compensaré este fin de semana, ¿vale? Iremos a algún sitio especial. Solo nosotros dos. Después de colgar, me senté en el borde de mi cama durante un largo momento, todavía con el vestido negro que de repente se sentía demasiado apretado, demasiado esperanzado. Algo me carcomía en los confines de la conciencia, una vocecita que susurraba que Adrien había estado distante últimamente, que sus besos se sentían ensayados, que había estado más interesado en mi cartera que en mis palabras. Pero silencié esa voz. Amar significaba confiar. Amar significaba dar a alguien el beneficio de la duda. El amor, estaba a punto de aprender, también podía significar que te tomaran por tonta. Debería haberme quedado en casa, haber pedido comida china, abierto una botella de vino y haber visto comedias románticas en maratón mientras curaba mi decepción. En cambio, me encontré caminando por la quinta calle 40 minutos más tarde, todavía con ese vestido negro, pero ahora con una sudadera oscura con capucha sobre la cabeza y una gorra de béisbol que proyectaba sombras sobre mi rostro. Me dije a mí misma que solo iba a dar un paseo, solo a despejar la cabeza. El hecho de que estuviera caminando en dirección a Chateau Marmont era pura coincidencia. El restaurante brillaba como un faro cálido contra la fría noche de octubre. A través de los grandes ventanales, podía ver parejas inclinadas sobre mesas iluminadas por velas, compartiendo conversaciones íntimas y miradas robadas. La vida que creía estar viviendo hacía solo unas horas. Estaba a punto de darme la vuelta cuando los vi. Adrien estaba sentado en una mesa de esquina, de espaldas a la ventana, pero reconocería esos hombros anchos en cualquier parte. La forma en que se pasaba inconscientemente los dedos por su pelo oscuro cuando estaba nervioso. Frente a él se sentaba una mujer con una melena pelirroja y una risa que parecía iluminar todo el restaurante. La sangre se me convirtió en agua helada en las venas. A su lado, como prueba viviente de mi peor pesadilla, estaban Margie y Colten Witte. Los padres de Adrien. Las personas que me habían acogido en su familia con los brazos abiertos, que me habían invitado a cenas de domingo y celebraciones festivas, que me habían tratado como a la hija que nunca tuvieron. Las mismas personas que ahora sonreían radiantes a la mujer pelirroja como si fuera su mayor tesoro. Me encontré acercándome, atraída por una fascinación enfermiza que no pude resistir. Había una pequeña mesa justo detrás de la suya, parcialmente oculta por un pilar decorativo. Me deslicé en la silla de espaldas a ellos, me bajé más la capucha y fingí estudiar el menú mientras todo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Bessie, querida, la voz de Margie Witte era cálida y afectuosa. Estás absolutamente radiante. ¿No te parece que está radiante, Colten? Hermosa como siempre, asintió el padre de Adrien. Estamos muy contentos de que ustedes dos hayan arreglado las cosas. Bessie. El nombre me golpeó como un puñetazo. Conocía ese nombre. Adrien la había mencionado de pasada durante nuestras primeras citas. Su novia de la universidad, la que le había roto el corazón cuando se mudó a California por su carrera, la que se le escapó. Nunca debí haberme ido, la voz de Bessie era suave, musical. Todo lo que la mía no era. Estos 2 últimos años han sido miserables sin Adrien. Cuando recibí la oferta de trabajo aquí en Nueva York, supe que era el destino dándonos una segunda oportunidad. Vi por el rabillo del ojo cómo Adrien extendía la mano sobre la mesa, sus dedos entrelazándose con los de ella. Los mismos dedos que habían trazado dibujos en mi piel hacía solo unos días, que habían susurrado promesas contra mis labios en la oscuridad de mi habitación. Nunca dejé de quererte, dijo Adrien, con la voz cargada de emoción. Ni un solo día. Las palabras fueron un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Ni un solo día. ¿Y los 8 meses que había pasado conmigo? ¿Y los te quiero que había susurrado contra mi cuello? ¿Los planes que habíamos hecho? ¿El futuro que habíamos trazado juntos? ¿Y qué hay de Tanya?, preguntó Margie de repente. Mi corazón se detuvo. Tanya, pero mi nombre era Melinda. A menos que... La risa de Adrien fue fría, cruel. Un sonido que nunca antes le había oído. Esa chica patética.
Solo es mi cajero automático andante. El menú se me resbaló de los dedos entumecidos. Sentí que me ahogaba, como si el aire del restaurante se hubiera convertido en agua y me hundiera más y más con cada palabra. La he estado utilizando mientras intentaba recuperarte, continuó Adrien, su voz casual, conversacional, como si estuviera discutiendo el tiempo. Ella paga todo, mi coche, mi ropa, incluso mi factura de teléfono. Diablos, probablemente pagó esta cena sin siquiera saberlo, ya que usé la tarjeta de crédito que me dio para emergencias. La tarjeta American Express negra. La que le había dado el mes pasado cuando su propia tarjeta había sido bloqueada temporalmente. La que estaba conectada directamente a mi cuenta. Cuando vas a, ya sabes, terminar las cosas con ella, preguntó Bessie, y pude oír la ligera incomodidad en su voz. Al menos alguien en esa mesa tenía conciencia. La próxima semana, dijo Adrien sin dudar. Una vez que te mudes de nuevo conmigo. Calculo que es tiempo suficiente para que ella pague el depósito de seguridad de nuestro nuevo lugar. Nuestro nuevo lugar. El apartamento que yo había estado buscando durante el último mes. El apartamento que pensé que íbamos a compartir. Eres listo, hijo, dijo Coulton-White, y pude oír la aprobación en su voz. ¿Por qué trabajar cuando una chica desesperada pagará por todo? Siempre has sido astuto de esa manera. Sus risas resonaron a mi alrededor como el sonido de cristales rotos. 3 personas en las que había confiado, a las que había amado, a las que había acogido en mi vida. Riendo a mi costa, riendo de mi amor, mi generosidad, mi estupidez. Me quedé sentada allí otros 10 minutos, escuchándolos planear su futuro juntos. El futuro que se estaba construyendo sobre los cimientos de mi corazón roto y mi cuenta bancaria vacía. Hablaron del apartamento que yo estaba financiando sin saberlo, de la boda que querían tener la próxima primavera, de los hijos que esperaban criar juntos. Ni una sola vez la voz de Adrien vaciló con culpa. Ni una sola vez pareció recordar que en algún lugar de la ciudad, su cajero automático andante estaba esperando que él la llamara para disculparse por faltar a su cena, para reprogramar su vida juntos. Cuando finalmente me levanté, con las piernas temblando bajo mi cuerpo, vi mi reflejo en la ventana del restaurante. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, con los ojos hundidos, rota, patética. Todo lo que Adrien me había llamado. Pero mientras me alejaba de ese restaurante, mientras dejaba atrás las risas y las mentiras y la vida que creía haber estado viviendo, algo cristalizó dentro de mí. El dolor todavía estaba allí, agudo e inmediato. Pero debajo había algo más duro, más frío, algo que sabía a venganza. No recuerdo el camino a casa. En un momento estaba de pie fuera de Chateau Marmont viendo cómo todo mi mundo se derrumbaba a través de una ventana, y al siguiente estaba forcejeando con las llaves de mi apartamento. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía meterlas en la cerradura. El apartamento se sentía diferente cuando entré. Los mismos muebles, las mismas fotos de Adrien y yo esparcidas por todas las superficies. La misma manta que me había comprado para nuestro aniversario de 3 meses. Pero ahora todo se sentía contaminado, envenenado por la verdad que acababa de presenciar. Caminé por las habitaciones como un fantasma, viéndolo todo con nuevos ojos. El reloj caro en mi mesita de noche, el que Adrien afirmaba que su abuela le había dejado, pero del cual más tarde encontré el recibo escondido en mi propio bolso. La ropa de diseñador colgada en mi armario junto a mi propia ropa que le había comprado durante nuestros viajes de compras, diciéndome a mí misma que la generosidad era solo otra forma de mostrar amor. El portátil en la encimera de mi cocina, el que usaba para su trabajo de diseño gráfico independiente. Un trabajo que nunca parecía producir ningún ingreso, ningún cliente, ningún gráfico real. Solo excusa tras excusa sobre por qué necesitaba más tiempo, más espacio, más de mi dinero para invertir en su futuro. Nuestro futuro, siempre había dicho, pero nunca había habido un nuestro para Adrien White. Solo había habido lo suyo y lo mío para dar. Encontré sus cosas por todas partes, como un cáncer que se había extendido por mi vida, reclamando un territorio que ni siquiera me había dado cuenta de que había cedido. Sus artículos de aseo en mi baño, sus zapatos junto a mi puerta, sus tazas de café en mi fregadero. Evidencia de 8 meses de manipulación sistemática disfrazada de amor. La ira llegó en oleadas. Primero, la rabia caliente e inmediata que me hizo querer gritar, lanzar cosas,
llamarlo y desatar cada palabrota que había aprendido. Luego, la furia fría y calculadora que susurraba sobre justicia, sobre consecuencias, sobre hacerle pagar por cada mentira que había contado y cada dólar que había robado. Pero debajo de ambos tipos de ira había algo mucho peor. Vergüenza. La vergüenza aplastante y sofocante de haber sido tan completamente engañada. De haber estado tan desesperada por amor que había ignorado cada señal de alerta, justificado cada inconsistencia, puesto excusas para cada palabra cruel o gesto despectivo. Era una mujer exitosa e inteligente. Tenía una maestría en contabilidad, era socia en una firma prestigiosa y contaba con el respeto de mis colegas. Pero cuando se trataba de Adrien Witte, no había sido más que un cajero automático andante con sentimientos, un recurso para ser explotado, una tonta para ser manejada. Fue entonces cuando el plan comenzó a tomar forma. Empecé con sus pertenencias. Cada camisa que le había comprado, cada par de zapatos que había pagado, cada dispositivo electrónico que llevaba mis huellas dactilares en el recibo. Las reuní metódicamente, eficientemente, de la misma manera que abordaba auditorías financieras complejas en el trabajo. Sin emoción, sin vacilación, solo ejecución fría y profesional. La lluvia había comenzado de nuevo cuando llegué a la entrada principal de mi edificio. Perfecto. Abrí la puerta y comencé a dejar caer la vida de Adrien sobre la acera mojada. La chaqueta de diseñador que le había comprado por su cumpleaños se empapó en segundos. Los zapatos de cuero que me habían costado medio mes de salario ya acumulaban agua de charco entre las suelas. El perfume caro, las corbatas de seda, los suéteres de cachemira, todo lo que alguna vez lo había hecho sentir que merecía algo mejor de lo que podía ganar por sí mismo. La señora Rodríguez del 4B estaba paseando a su perro cuando hice mi último viaje escaleras abajo. Se detuvo, observándome arrojar la última carga de ropa sobre la creciente pila. ¿Limpieza de primavera?, preguntó con una sonrisa cómplice. Algo así, respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Bien por ti, mija, dijo, sus sabios ojos viejos brillando. A veces tenemos que sacar la basura antes de poder ver lo limpia que está realmente nuestra casa. Después de que se fue, me quedé allí un momento, mirando el monumento empapado a mi propia estupidez. 8 meses de Adrien Witte, reducidos a una pila de tela mojada y promesas rotas en una acera de Nueva York. Pero esto no era suficiente. Ni de lejos. Volví a subir y abrí mi portátil. Adrien pensaba que yo solo era un patético cajero automático andante. Entonces era hora de mostrarle exactamente lo inteligente que era realmente este cajero automático. Dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Pero mientras estaba sentada en mi apartamento esa noche, rodeada de extractos bancarios y registros de tarjetas de crédito, descubrí que la venganza en realidad se sirve mejor con una meticulosa atención al detalle y un profundo conocimiento del derecho financiero. Ser contable tenía sus ventajas. Empecé con las tarjetas de crédito. La American Express negra que le había dado para emergencias mostraba un fascinante patrón de cargos en los últimos 3 meses. Cenas caras en restaurantes a los que nunca había ido. Con Bessie, me di cuenta ahora. Cargos de habitaciones de hotel durante los fines de semana en que había afirmado estar visitando a su tío enfermo en Jersey. Juergas de compras en boutiques de alta gama donde claramente había estado comprando regalos para alguien que no era yo. El total era asombroso, más de $15.000 en cargos no autorizados, todos cuidadosamente ocultos para mí mediante una sincronización inteligente y firmas falsificadas en los extractos mensuales que llegaban a mi dirección. Luego estaban los adelantos en efectivo. Pequeñas cantidades, nunca lo suficiente como para activar las alertas de fraude, pero lo suficientemente frecuentes como para sumar varios miles de dólares más. Dinero que había financiado su doble vida, su relación real, sus verdaderas prioridades. Mis dedos volaron sobre el teclado mientras documentaba todo, capturas de pantalla, registros impresos, hojas de cálculo detalladas que desglosaban cada transacción fraudulenta. Había procesado casos de malversación corporativa con menos evidencia de la que Adrien me había entregado en bandeja de plata. Pero el fraude financiero era solo el comienzo. Profundicé en su huella digital. El portátil que había dejado en la encimera de mi cocina era un tesoro de información. Sus cuentas de correo electrónico, sus perfiles en redes sociales, sus mensajes de texto, todo sincronizado y respaldado. Todo ello revelaba el verdadero alcance de su engaño.
Los correos electrónicos con Bessie se remontaban a 6 meses. 6 meses planeando su reencuentro, coordinando su manipulación hacia mí, riéndose de esta estúpida chica rica que financiaba su historia de amor. Había discusiones detalladas sobre cuáles de mis posesiones querían quedarse cuando él se mudara con ella, burlas sobre mi apariencia y personalidad, y consejos estratégicos sobre cómo extraer la máxima cantidad de dinero de mí antes de la inevitable ruptura. Pero la evidencia más condenatoria estaba en sus mensajes de texto con su amigo Jake Damián, un aspirante artista del Ligue de Mala Muerte que aparentemente servía como mentor de Adrien en el fino arte de la seducción financiera. Jake, ¿cómo va el tren del dinero? Adrien, a toda máquina. Acabo de conseguir que me pague el seguro del coche para todo el año. Le dije que quería que combináramos nuestras finanzas como un paso hacia el matrimonio. Jake, movimiento clásico. ¿Cuánto crees que vale en total? Adrien, solo su apartamento probablemente vale 800.000. Además, acaba de ser nombrada socia en su firma. Estoy hablando de dinero serio aquí, Jake. Y no tiene ni idea. Adrien, ninguna. Cree que soy su alma gemela. Es casi triste lo desesperada que está. Casi triste. Mis 8 meses de amor, devoción y felicidad genuina eran casi tristes para él. Seguí leyendo, mi furia creciendo con cada intercambio. Adrien, ve si vuelve el mes que viene. Hora de terminar con esto. Jake, ¿vas a dejarla con delicadeza? Adrien, ¿por qué perder el tiempo con sentimientos? Simplemente la ignoraré después de conseguir el depósito para el nuevo lugar. Que se las arregle. Jake, qué frío, tío. Me gusta. Adrien, probablemente llorará durante una semana, luego encontrará a otro perdedor que le pague las facturas. Las chicas como ella siempre lo hacen. Chicas como ella. Chicas como yo. Desesperadas, patéticas, sin valor, excepto por los números en nuestras cuentas bancarias. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo después de terminar de leer, sintiendo que algo cambiaba dentro de mi pecho. El dolor y la vergüenza todavía estaban allí, pero estaban siendo consumidos por algo mucho más poderoso, algo que sabía acero y sonaba como un trueno. Adrien Witte había cometido un error crítico. Había asumido que su cajero automático andante era solo otra víctima cabeza hueca que lloraría hasta dormirse y seguiría adelante. Nunca había considerado que su cajero automático andante pudiera ser más inteligente que él, estar más conectada que él e infinitamente más peligrosa que él. Era hora de enseñarle esa lección. El jueves por la mañana trajo un sol otoñal fresco y una claridad de propósito que no había sentido en meses. Me vestí con cuidado, mi mejor traje negro, el que me hacía parecer exactamente lo que era, una mujer que podía destruir la vida de alguien con unas pocas llamadas telefónicas bien colocadas. Mi primera parada fue Nelson & Associates. Mi socia, Elizabeth Hall, levantó la vista de su ordenador cuando entré en la oficina. Sus agudos ojos notaron inmediatamente mi expresión. Pareces alguien que está a punto de arruinarle la semana a alguien, observó con aprobación. Por favor, dime que involucra a ese chico guapo en el que has estado malgastando el dinero. A Elizabeth nunca le había gustado Adrien. Desde el momento en que se los presenté en la fiesta de Navidad de la empresa, lo había observado con la misma expresión que reservaba para los clientes que intentaban ocultar activos durante los procedimientos de divorcio, suspicaz, calculadora y completamente indiferente. Involucra mucho más que su semana, dije, sentándome en la silla frente a su escritorio. Necesito un favor, Liz, y va a requerir tus talentos especiales. Elizabeth Hall era más que mi socia de negocios. Antes de unirse a Nelson & Associates, había pasado 10 años como contable forense para el FBI, especializándose en delitos financieros y recuperación de activos. Tenía conexiones en las fuerzas del orden, la industria bancaria y el sombrío mundo de la investigación privada. Más importante aún, no tenía absolutamente ninguna tolerancia hacia los hombres que se aprovechaban de las mujeres exitosas. Cuéntamelo todo, dijo, reclinándose en su silla con la sonrisa satisfecha de un depredador que acaba de avistar una presa herida. Le expuse todo. El fraude con tarjetas de crédito, la manipulación emocional, el robo sistemático disfrazado de amor. Le mostré los correos electrónicos, los mensajes de texto, los detallados registros financieros de los crímenes de Adrien. Para cuando terminé, la expresión de Elizabeth había pasado de interesada a profesionalmente indignada.
Este pequeño bastardo ha estado llevando a cabo una estafa de confianza clásica, dijo, desplazándose por la evidencia en mi portátil. Y ha sido lo suficientemente estúpido como para dejar un rastro digital que un estudiante de derecho de primer año podría seguir. ¿Qué quieres hacerle, Mel? Todo lo legal, dije. Y quizás algunas cosas que son técnicamente legales pero moralmente cuestionables. Mi tipo de venganza favorito, sonrió Elizabeth. Déjame hacer algunas llamadas. Mientras Elizabeth obraba su magia, yo hice mis propias llamadas, a las compañías de tarjetas de crédito para informar del uso no autorizado, al banco para señalar transacciones sospechosas, al complejo de apartamentos donde Adrien planeaba mudarse con Bessie, informándoles que cualquier depósito pagado con mi información financiera era fraudulento. Pero esos eran solo los movimientos de apertura. Mi siguiente llamada fue a Miranda Walsh, mi compañera de cuarto de la universidad, que ahora trabajaba como productora principal en Channel 7 News. Miranda se especializaba en historias de protección al consumidor, el tipo de piezas de investigación que destruían la reputación de las personas y las seguían durante años. Mel, la voz de Miranda era brillante, con un afecto genuino. Ha pasado demasiado tiempo. Por favor, dime que llamas con una historia. Me muero por algo con sustancia real. Llamo con una historia, confirmé. ¿Qué te parecería exponer a un estafador romántico en serie que ha estado apuntando a mujeres exitosas en toda la ciudad? La pausa al otro lado de la línea estaba cargada de posibilidades. Sigue hablando, dijo Miranda. Le di la versión condensada, centrándome en el patrón más amplio del comportamiento de Adrien en lugar de en mi desamor personal. Mientras hablaba, casi podía oír sus instintos periodísticos activarse a toda marcha. Esto es perfecto, dijo cuando terminé. Depredadores financieros que apuntan a mujeres profesionales. Ese es exactamente el tipo de historia que nuestro público quiere ver. Y si te ha hecho esto a ti, probablemente se lo ha hecho a otras. Eso es lo que espero que me ayudes a descubrir, dije. Considéralo hecho. Pondré a mi equipo de investigación en esto de inmediato. Encontraremos a cada mujer que ha estafado, cada mentira que ha contado, cada dólar que ha robado, y luego lo pondremos todo en las noticias de la noche con su cara en alta definición. Para cuando colgué con Miranda, me sentía más yo misma de lo que me había sentido en meses. Esto era en lo que era buena. Investigación, estrategia, resolución sistemática de problemas. Adrien había confundido mi generosidad con debilidad, mi amor con estupidez. Estaba a punto de aprender la diferencia entre una víctima y una contable muy enfadada. Elizabeth apareció en mi puerta mientras terminaba mis notas. Tu novio está oficialmente jodido, anunció con satisfacción. Acabo de colgar con el detective Ray Santos de la División de Delitos Financieros. Resulta que el señor Adrien Witte ha estado en su radar durante meses. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Tiene denuncias presentadas contra él por otras 3 mujeres en los últimos 2 años. Mismo patrón. Relaciones a largo plazo con profesionales exitosas, abuso financiero sistemático, desapariciones repentinas cuando las víctimas empezaban a sospechar. La única razón por la que aún no ha sido arrestado es porque las víctimas anteriores estaban demasiado avergonzadas para presentar cargos. Pero yo no estoy demasiado avergonzada, dije. No, sonrió Elizabeth sombríamente. Estás demasiado cabreada. El detective Santos quiere reunirse contigo esta tarde. Con tu evidencia y sus archivos existentes, tendrán suficiente para acusarlo de múltiples cargos de fraude, robo de identidad y hurto mayor. Sentí una oleada de vindicación tan poderosa que era casi embriagadora. Adrien se creía tan listo, tan encantador, tan intocable. No tenía idea de que todo su mundo estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Pero incluso los cargos penales no iban a ser suficientes. Adrien Witte me había robado más que dinero. Me había robado 8 meses de mi vida, mi confianza en el amor, mi fe en mi propio juicio. Las consecuencias legales lo castigarían, pero no repararían el daño que le había hecho a mi alma. Para eso, necesitaba algo más personal. El viernes por la noche me encontró exactamente donde había estado una semana antes, de pie frente al espejo de mi habitación, con un vestido negro, preparándome para cenar. Pero esta vez, todo era diferente. Esta vez, sabía exactamente con quién estaba tratando y tenía un plan.
Adrien había estado llamando y enviando mensajes de texto todo el día, presumiblemente después de haber descubierto sus pertenencias esparcidas por la quinta calle en diversos estados de daño por el clima. Sus mensajes habían escalado de confundidos a preocupados, a aterrorizados y a enfadados. Adrien, cariño, alguien ha entrado en tu edificio y ha tirado mis cosas fuera. ¿Estás bien? Adrien, Mel, por favor, devuélveme la llamada. Estoy preocupado por ti. Adrien, ¿por qué no respondes? ¿Ha pasado algo? Adrien, esto ya no es gracioso. Llámame. Adrien, voy para allá. Pero no había venido, porque Adrien White era, en el fondo, un cobarde que solo se sentía valiente cuando tenía todas las cartas. En el momento en que el juego cambiaba, en el momento en que sentía que su control se le escapaba, se retiraba a un terreno más seguro. Yo, sin embargo, estaba a punto de arrastrarlo de nuevo al descubierto. Cogí mi teléfono y marqué su número. Respondió al primer tono. Mel. Jesús. ¿Dónde has estado? He estado intentando contactarte todo el día. Lo sé, dije, manteniendo mi voz cuidadosamente neutral. Lo siento. He estado lidiando con algunos asuntos del trabajo. Una crisis en la firma. Asuntos del trabajo. Su alivio era palpable. El mundo de Adrien volvía a tener sentido. Su cajero automático andante solo estaba ocupada ganando más dinero para que él lo gastara. ¿Qué tipo de crisis? Del tipo que involucra a muchos abogados y a muchos clientes muy descontentos, dije, permitiendo que una nota de agotamiento se colara en mi voz. Escucha, ¿puedes quedar conmigo para cenar esta noche? Realmente necesito a alguien con quien hablar. Por supuesto, cariño. ¿A dónde quieres ir? Chateau Marmont, dije, saboreando cómo su respiración se entrecortaba al otro lado. Sé que es con poca antelación, pero conseguí una mesa para las 8. Hubo una larga pausa. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza, tratando de averiguar cómo manejar esta complicación inesperada. Se suponía que iba a cenar con Bessie esa noche. Lo sabía por el correo electrónico que había leído en su portátil, pero tampoco podía arriesgarse a alienar su principal fuente de ingresos cuando estaba tan cerca de hacer su retirada final. Las 8 suena perfecto, dijo finalmente. No puedo esperar a verte, Mel. Te he echado de menos. Yo también te he echado de menos, mentí suavemente. Ah, y Adrien, ponte esa camisa azul que te compré el mes pasado. ¿La que resalta tus ojos? La que estaba en la pila de ropa en la calle, preguntó, su voz tensa por la confusión. ¿Qué ropa en la calle? Pregunté inocentemente. ¿De qué estás hablando? Otra larga pausa. No importa. Encontraré otra cosa que ponerme. Nos vemos a las 8, dije y colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. La siguiente llamada fue a Miranda en el canal 7. Estamos listos para esta noche, le dije. Estará en Chateau Marmont a las 8. ¿Puede tu equipo estar en posición? Ya está todo arreglado, dijo Miranda. Tendremos cámaras instaladas al otro lado de la calle y un micrófono inalámbrico en ti. Solo consigue que hable de la estafa en la grabación y tendremos todo lo que necesitamos para la historia. ¿Y el detective Santos? También estará allí. Fuera de cámara, pero listo para hacer el arresto tan pronto como des la señal. Esto va a ser hermoso, Mel. Justicia servida con un acompañamiento de humillación pública. Mi última llamada fue a Elizabeth. La fase 1 está en marcha, le dije. ¿Estás lista para la fase 2? He estado lista desde ayer, dijo con sombría satisfacción. Tan pronto como sea arrestado, publicaré nuestros hallazgos a todas las instituciones financieras de la ciudad. Su crédito será destruido, sus cuentas bancarias congeladas y su capacidad para llevar a cabo esta estafa con cualquier otra persona será eliminada permanentemente. ¿Y la fase 3? Bessie Caden. Recién regresada de California. Actualmente empleada en la firma de publicidad Ameliano & Associates, recitó Elizabeth de sus notas. Tengo su correo electrónico del trabajo, su dirección de casa y registros detallados de cada regalo que ha recibido de Adrien usando tu dinero. Recibirá un paquete muy interesante el lunes por la mañana.
Sentí una fría sonrisa extenderse por mis labios. Bessie no era del todo inocente en esto. Los correos electrónicos que había leído dejaban claro que sabía de mí y había participado activamente en la planificación de mi explotación. Pero también era otra víctima de las mentiras de Adrien, aunque aún no se diera cuenta. Cuando descubriera que su reencuentro romántico había sido financiado por el fraude, que su príncipe azul era en realidad un criminal de carrera, que su felices para siempre estaba construido sobre dinero robado. Bueno, eso sería su propia forma de justicia. Perfecto, dije. Destruyamos a este hombre. Chateau Marmont se veía exactamente igual que hacía 3 noches, cuando mi mundo se había derrumbado. La misma iluminación cálida, la misma atmósfera íntima, las mismas parejas compartiendo cenas románticas y promesas susurradas. Pero yo me sentía como una persona completamente diferente al cruzar esas puertas. Adrien ya estaba sentado en una mesa de esquina. No la misma en la que había presenciado su traición, pero lo suficientemente cerca como para ver el lugar exacto donde me había llamado patética. Parecía nervioso, jugueteando con su vaso de agua y revisando su teléfono cada pocos segundos. Su pelo estaba perfectamente peinado, su ropa impecable, a pesar de que la mayor parte de su guardarropa estaba actualmente decorando un contenedor de basura de la ciudad. Se puso de pie cuando me vio acercarme, su rostro iluminándose con esa encantadora sonrisa que una vez había hecho que mi corazón diera un vuelco. Ahora solo parecía lo que siempre había sido, una máscara que ocultaba al depredador que había debajo. Mel, dijo, inclinándose para besarme la mejilla. Estás increíble. Gracias, dije, acomodándome en mi silla y notando el pequeño transmisor inalámbrico escondido bajo mi pulsera. El equipo de Miranda estaba escuchando cada palabra. Tú también te ves muy bien, considerando que todo tu vestuario aparentemente ha desaparecido. Su sonrisa vaciló ligeramente. Sí, sobre eso. Creo que alguien podría haber atacado tu edificio. Quizás deberíamos buscar una mejor seguridad. Quizás, asentí, abriendo mi menú. O quizás alguien estaba tratando de enviar un mensaje. El camarero apareció antes de que Adrien pudiera responder y pedimos nuestras bebidas. Vino para él, agua para mí. Necesitaba mantenerme alerta para lo que venía. Así que, cuéntame sobre esa crisis laboral, dijo Adrien una vez que estuvimos solos de nuevo. Sonabas muy estresada por teléfono. Es complicado, dije, estudiando su rostro. Incluso ahora, incluso sabiendo lo que sabía, una parte de mí quería ver algún destello de preocupación genuina, alguna pista de que nuestros 8 meses juntos habían significado algo real para él. Pero sus ojos no contenían más que cálculo. Ya estaba ideando cómo aprovechar mi supuesta crisis para su ventaja. Sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la mía. La misma mano que había sostenido la de Bessie 3 noches antes. Somos un equipo, ¿recuerdas? ¿Lo somos?, pregunté suavemente. Por supuesto que sí. Te quiero, May. Sea lo que sea que esté pasando, lo resolveremos juntos. Llegó el vino y Adrien inmediatamente se bebió la mitad de su copa. Su nerviosismo se mostraba más claramente ahora. La forma en que seguía mirando hacia la puerta, el ligero temblor en su voz, las gotas de sudor que se formaban en la línea de su cabello a pesar de la agradable temperatura del restaurante. En realidad, dije, reclinándome en mi silla. He estado pensando en nosotros últimamente, en nuestra relación, en nuestro futuro juntos. Sí. Sus ojos se iluminaron con lo que ahora reconocí como codicia en lugar de amor. ¿Qué tipo de pensamientos? Bueno, llevamos juntos 8 meses. Hemos hablado de mudarnos juntos, de combinar nuestras finanzas, quizás incluso de casarnos algún día. Lo hemos hecho, asintió ansiosamente. Y quiero todo eso, Mel. Quiero todo contigo. Pero me he estado preguntando, continué, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi pecho, ¿qué aportas tú exactamente a esta relación? ¿Qué contribuyes? La pregunta lo tomó por sorpresa. Esperaba que yo le ofreciera más dinero, más apoyo, más de mí misma. No estaba preparado para justificar su propio valor. Yo. ¿Qué quieres decir?, tartamudeó. Quiero decir que yo pago todo. Tu ropa, tu comida, tu entretenimiento, el seguro de tu coche, tu factura de teléfono.
Incluso planeaba pagar el depósito de nuestro apartamento. Entonces, ¿qué estás contribuyendo exactamente a nuestra asociación? Su rostro se sonrojó. Mel, no puedo creer que estés llevando la cuenta así. El amor no se trata de dinero. No, asentí. No lo es. Así que, si no se trata de dinero, ¿no te importará si cancelo las tarjetas de crédito que te di? Si dejo de pagar tus gastos, si dividimos todo al 50% de ahora en adelante. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Adrien me miró con creciente pánico, su encantadora máscara finalmente comenzando a deslizarse. Estás siendo ridícula, dijo finalmente. Estoy entre trabajos ahora mismo. Lo sabes. Una vez que mi negocio de diseño gráfico despegue. ¿Qué negocio de diseño gráfico?, interrumpí. Nunca he visto nada de tu trabajo. Nunca he conocido a ninguno de tus clientes. Ni siquiera te he visto sentarte frente a un ordenador para diseñar algo de verdad. Es complicado. Construir una base de clientes lleva tiempo. ¿2 años?, pregunté. Porque según tu amigo Jaque Damián, llevas más de 2 años entre trabajos. Es mucho tiempo para construir una base de clientes. El color desapareció de su rostro. ¿Cómo sabes de Jaque? De la misma manera que sé de Bessie Caden, dije, viendo cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. De la misma manera que sé de las otras mujeres a las que has estafado. De la misma manera que sé que me has estado usando como tu cajero automático personal mientras planeabas tú felices para siempre con otra persona. Adrien abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Por primera vez en 8 meses, se quedó sin palabras. ¿De verdad pensabas que era tan estúpida?, continué, mi voz volviéndose más fría con cada palabra. ¿Honestamente creías que podías sentarte en este mismo restaurante hace 3 noches, tomar la mano de otra mujer y llamarme un patético cajero automático andante sin consecuencias? Su rostro se puso completamente blanco. ¿Estuviste aquí? ¿Lo oíste? Oí todo, dije. Cada risa, cada broma cruel, cada plan que hiciste con mi dinero. Oí cómo les decías a tus padres que Bessie era el amor de tu vida mientras yo estaba en casa esperando que llamaras para reprogramar nuestra cita. Las manos de Adrien temblaban ahora. Miró desesperadamente alrededor del restaurante, como si buscara una ruta de escape o quizás esperando que todo fuera una terrible pesadilla. Mel, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo has estado cometiendo fraude con tarjetas de crédito durante los últimos 6 meses? ¿Cómo has estado robando dinero de mi cuenta para financiar tu relación con otra mujer? ¿Cómo has estado planeando abandonarme tan pronto como exprimieras el último dólar de mi cuenta bancaria? No es así, dijo débilmente. Entonces, ¿cómo es, Adrien? Por favor, ilumíname. Dime cómo se ve esto desde tu perspectiva. Me miró durante un largo momento, y pude ver el instante exacto en que se dio cuenta de que su juego había terminado. El encanto, las mentiras, la manipulación. Nada de eso iba a funcionar más. Su cajero automático andante se había convertido en algo mucho más peligroso. Una víctima informada con recursos. No lo entiendes, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Bessie y yo, tenemos historia. Una historia real. Lo que tenemos está financiado por mi dinero, interrumpí. Cada cena a la que la llevaste, cada regalo que le compraste, cada habitación de hotel donde hicisteis vuestros planes, todo pagado con cargos fraudulentos a mis tarjetas de crédito. Iba a devolvértelo. ¿Con qué dinero, Adrien? No tienes trabajo. No tienes ningún ingreso excepto lo que robas a las mujeres que son lo suficientemente estúpidas como para amarte. La palabra amor quedó suspendida en el aire entre nosotros como una acusación. 8 meses de mi vida, mi corazón, mi confianza, todo reducido a una transacción que nunca había significado nada para él. ¿Cuántas otras ha habido?, pregunté en voz baja. ¿Qué? ¿A cuántas otras mujeres les has hecho esto? ¿Cuántas otras chicas patéticas han financiado tu estilo de vida mientras te reías a sus expensas? El silencio de Adrien fue respuesta suficiente. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta de Manila, colocándola sobre la mesa entre nosotros.
El detective Santos de la División de Delitos Financieros está muy interesado en conocerte. Aparentemente, has estado bastante ocupado en los últimos años. Sus ojos se fijaron en la carpeta como si contuviera su sentencia de muerte, lo cual, en cierto modo, era así. Los cargos incluyen robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito, hurto mayor y conspiración para cometer delitos financieros, continué conversacionalmente. El fiscal confía en que pueden obtener una condena, especialmente con tu rastro digital y el testimonio de tus víctimas anteriores. Víctimas anteriores, repitió débilmente. Oh sí, Adrien. Sarah Michey de 2023, Jessica Williams de principios de 2024 y Rebecca Rivera del año pasado. Todas mujeres exitosas y profesionales, todas abusadas financieramente por el mismo hombre encantador con la misma historia triste sobre estar entre trabajos y necesitar ayuda temporal. Abrí la carpeta y esparcí el contenido sobre la mesa. Extractos bancarios, impresiones de correos electrónicos, fotografías, informes policiales, la documentación completa de la carrera criminal de Adrien White. Sara era doctora, dije, señalando uno de los archivos. La convenciste para que pagara tu equipo médico para un negocio que supuestamente ibas a empezar. $40.000 desaparecidos. Jessica era abogada y pensaba que te estaba ayudando a pagar la facultad de Derecho. $60.000 para una matrícula que nunca pagaste. Rebecca era ingeniera de software y financió tu empresa emergente por un total de $35.000. Adrien miraba la evidencia con la expresión de un hombre viendo su propia ejecución. Y luego estoy yo, continué. La más tonta de todas, el cajero automático andante que estaba tan desesperada por amor que ignoró cada señal de alerta, justificó cada inconsistencia y entregó su seguridad financiera a un estafador profesional. Mel, por favor. Pero esto es con lo que no contabas, Adrien. Esta vez elegiste al cajero automático andante equivocado. Porque no soy una contable cualquiera. Soy una contable forense con conexiones en las fuerzas del orden, los medios de comunicación y la industria financiera. Y a diferencia de tus víctimas anteriores, no estoy demasiado avergonzada para destruirte. Miré hacia la entrada del restaurante, donde pude ver al detective Santos esperando discretamente, cerca del puesto de la anfitriona. El equipo de cámaras de Miranda estaría posicionado afuera, listo para capturar el momento en que la vida cuidadosamente construida de Adrien White finalmente se derrumbara. Tienes dos opciones, dije, cerrando la carpeta. Puedes venir conmigo en silencio a conocer al detective Santos, confesar tus crímenes y quizás negociar un acuerdo que te saque de la cárcel antes de que cumplas 60, o puedes huir, hacerte esto más difícil y pasar la próxima década mirando por encima del hombro mientras todas las agencias de la ley del Estado te persiguen. La respiración de Adrien era superficial, aterrorizada. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada, dije con calma. Simplemente te estoy permitiendo enfrentar las consecuencias de tus propias acciones. Tú tomaste la decisión de robarme, de mentirme, de tratarme como basura mientras yo te amaba. Esto es solo la hora de pagar la cuenta. Miró alrededor del restaurante una vez más, sus ojos salvajes de desesperación. Pude verlo calculando sus posibilidades, sopesando sus opciones, tratando de encontrar algún ángulo que pudiera explotar, algún encanto que pudiera desplegar, alguna forma de manipularse para salir de esta situación. Pero no quedaba nada. No más máscaras que usar, no más mentiras que contar, no más víctimas que explotar. Las cámaras están grabando, por cierto, mencioné casualmente. El Canal 7 está haciendo un reportaje sobre estafadores románticos que apuntan a mujeres profesionales. Vas a ser famoso, Adrien, solo que no de la manera que siempre imaginaste. Eso lo rompió. El último vestigio de su compostura se desmoronó, y se desplomó en su silla como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me estás haciendo esto? Estudié su rostro por un momento. Este hombre que había robado 8 meses de mi vida y me había convencido de que no valía nada excepto por el dinero que podía proporcionar. Incluso ahora, incluso enfrentando la ruina total, no podía entender lo que había hecho mal. En su mente, él seguía siendo la víctima. Perseguido por el crimen de ser demasiado encantador, demasiado listo, demasiado merecedor del dinero de otras personas. Porque me hiciste creer que era patética, dije simplemente. Porque me hiciste cuestionar mi valía, mi juicio, mi capacidad para amar.
Porque tomaste algo hermoso, mi disposición a cuidar de alguien, y lo convertiste en una debilidad para ser explotada. Me levanté, alisando mi vestido negro, el mismo vestido que había usado en nuestra primera cita cuando creía en los cuentos de hadas y los finales felices. Y porque, continué, alguien tiene que asegurarse de que nunca le hagas esto a nadie más. Caminé hacia la entrada del restaurante, dejando a Adrien sentado solo en la mesa con la evidencia de sus crímenes extendida ante él como una lectura de tarot de su futuro. No miré hacia atrás, pero pude oírlo llamar mi nombre, su voz quebrándose de pánico y desesperación. El detective Santos se adelantó mientras me acercaba, su placa ya visible. Señorita Holland, dijo en voz baja. Es todo suyo, detective, respondí. El arresto fue rápido y profesional. El detective Santos se acercó a la mesa mientras Adrien todavía miraba la carpeta de evidencias, su rostro una máscara de incredulidad y terror. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un sonido que sentí en mis huesos. El sonido de la justicia, de las cuentas saldadas, de 8 meses de mentiras llegando finalmente a su fin. Otros comensales se giraron para mirar mientras Adrien era conducido a través del restaurante, sus conversaciones muriendo en susurros de especulación. El hombre que una vez había dominado cada habitación con su encanto y confianza era ahora solo otro criminal siendo puesto bajo custodia. Su cabeza baja, sus hombros encorvados por la vergüenza. Lo seguí a distancia, observando a través de las ventanas del restaurante cómo el equipo de noticias de Miranda capturaba cada momento de su humillación. Las brillantes luces de la cámara iluminaron su rostro mientras el detective Santos le leía sus derechos. Y pude ver el momento exacto en que Adrien se dio cuenta de que su arresto estaba siendo transmitido a toda la ciudad. Señora, la voz pertenecía al detective Santos, quien había regresado al restaurante después de asegurar a Adrien en el coche patrulla. Podría venir a la comisaría esta noche para dar su declaración formal. Por supuesto, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Lo que necesite. Fue un buen trabajo, dijo, su rostro curtido arrugándose en una sonrisa de aprobación. La mayoría de las víctimas de estafas románticas están demasiado avergonzadas para denunciar. Pero usted acaba de ayudarnos a cerrar casos que han estado abiertos durante años. La mayoría de las víctimas. La frase resonó en mi mente mientras salía del restaurante hacia la fresca noche de octubre. Yo no era la mayoría de las víctimas. Era Melinda Holland, y acababa de orquestar la destrucción completa del hombre que había intentado destruirme a mí. Pero mientras estaba de pie en la acera, viendo desaparecer el coche patrulla en el tráfico de la ciudad, me di cuenta de que el arresto era solo el principio. El castigo de Adrien Witte se mediría en años de prisión, pero su impacto en mi vida tardaría más en deshacerse. Saqué mi teléfono y marqué a Elizabeth. Por favor, dime que lo grabaste todo, dijo sin preámbulos. Cada palabra, confirmé. Está de camino a la central de detención ahora mismo. Perfecto. Publicaré el análisis financiero a los medios en 30 minutos. Para mañana por la mañana, cada banco, cooperativa de crédito e institución financiera en el área triestatal tendrá su foto y una descripción detallada de sus métodos. ¿Y Bessie? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes, dijo Elizabeth, y pude oír la satisfacción en su voz. Investigué un poco los antecedentes de la señorita Caden. Resulta que no es la víctima inocente que pensábamos que era. La sangre se me heló. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ha estado llevando a cabo la misma estafa en la costa oeste durante los últimos 2 años. Métodos diferentes. Se hace pasar por un artista en apuros que necesita apoyo financiero para perseguir su sueño, pero es la misma estafa básica. Ha desplumado al menos a 6 hombres de sus ahorros desde que se mudó a California. Las piezas encajaron en mi mente con una claridad nauseabunda. Adrien y Bessie no eran solo amantes que se reunían. Eran socios comerciales, 2 estafadores profesionales que se habían encontrado y habían decidido combinar sus operaciones. Así que cuando volvió a Nueva York, comencé. Volvía para trabajar con Adrien, terminó Elizabeth. Estaban planeando expandir su operación, probablemente apuntando a parejas casadas, personas mayores con ahorros de jubilación, quizás incluso a propietarios de pequeñas empresas. La idea me revolvió el estómago. Si no hubiera seguido a Adrien a ese restaurante, si no hubiera oído su conversación, ¿cuántas personas más habrían caído víctimas de sus planes?
¿Cuántas vidas habrían sido destruidas mientras yo, sin saberlo, financiaba su empresa criminal? Tenemos que detenerla, dije. Ya está en marcha, respondió Elizabeth. He estado en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles todo el día. La han estado buscando en relación con varios casos de fraude. Va a tener unos visitantes muy interesantes mañana por la mañana. Y el paquete de evidencias que mencionaste está siendo entregado mientras hablamos, junto con copias a su empleador, su casero y su familia en Ohio. Para el lunes por la mañana, la nueva vida cuidadosamente construida de Bessie Caden se derrumbará tan completamente como la de Adrien esta noche. Sentí una oleada de vindicación tan poderosa que era casi embriagadora. La justicia no era solo atrapar a Adrien. Era desmantelar toda su operación, asegurándome de que ninguno de los dos pudiera herir a nadie más de la manera en que me habían herido a mí. Pero debajo de la satisfacción había algo más. Algo que se sentía como un duelo por la mujer que había sido hacía solo una semana. Confiada, generosa, dispuesta a creer en el amor incluso cuando toda la evidencia apuntaba al engaño. Mel, la voz de Elizabeth era suave. Hiciste lo correcto. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dije, aunque las palabras se sentían huecas. Es solo que sigo pensando en todas las señales que pasé por alto. Todas las veces que justifiqué su comportamiento. Todo el dinero que invertí en una relación que nunca existió. Eso no es tu culpa. Estas personas son profesionales. Se ganan la vida manipulando emociones y explotando la confianza. El hecho de que seas una buena persona que quería ayudar a alguien a quien amaba no te hace estúpida. ¿Te hace humana? Una humana que perdió más de $50.000 por un estafador, dije amargamente. Una humana que perdió $50.000 pero ganó algo mucho más valioso, corrigió Elizabeth. Ganaste el conocimiento de que eres lo suficientemente fuerte para contraatacar, lo suficientemente inteligente para reunir pruebas y lo suficientemente valiente para buscar justicia. Adrien White eligió a la víctima equivocada, Mel. Y ahora va a pasar los próximos años pensando en ese error desde una celda de prisión. Después de colgar con Elizabeth, caminé lentamente por las calles de la ciudad, mi mente dando vueltas con todo lo que había sucedido. El arresto, la evidencia, la revelación sobre Bessie. Todo estaba sucediendo tan rápido que apenas podía procesarlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Miranda. La historia se emite mañana a las 6 de la tarde. Vas a ayudar a mucha gente, Mel. Gracias por tener el coraje de hablar. Otro mensaje, este del detective Santos. Acusación formal mañana por la mañana. Con tu evidencia y testimonio, estamos viendo un mínimo de 5 a 7 años. Se ha hecho justicia. De 5 a 7 años. Parecía demasiado, y a la vez, no lo suficiente por lo que Adrien había hecho. Ninguna cantidad de tiempo en prisión podría devolverme los 8 meses que había pasado amando a alguien que me veía como nada más que una fuente de ingresos. Ninguna sentencia podría restaurar mi fe en el amor, mi confianza en mi propio juicio, mi creencia de que los cuentos de hadas podían hacerse realidad. Pero era un comienzo. La historia salió en el Canal 7 la noche siguiente con el tipo de impacto que Miranda había prometido. Estafador romántico apunta a mujeres profesionales fue la noticia principal, completa con las imágenes del arresto de Adrien, entrevistas con sus víctimas anteriores y un desglose detallado de sus métodos criminales. Lo vi desde mi apartamento, acurrucada en mi sofá con una copa de vino y una nueva apreciación por el poder del buen periodismo de investigación. Miranda había manejado la historia con un equilibrio perfecto, exponiendo los crímenes de Adrien sin sensacionalizar el dolor de las víctimas, educando a los espectadores sobre las señales de advertencia de las estafas románticas sin hacer que nadie se sintiera estúpido por haber caído en ellas. Mi teléfono no dejó de sonar en toda la noche. Periodistas que querían entrevistas de seguimiento, amigos que habían visto las noticias y querían saber cómo estaba, colegas de la firma ofreciendo su apoyo. Incluso mi madre llamó desde Florida, su voz tensa de preocupación y una rabia apenas contenida hacia el hombre que había herido a su hija. Pero la llamada que más importó llegó casi a medianoche. ¿Es Melinda Holland? La voz era desconocida, vacilante. Sí, soy Melinda. Mi nombre es Sarah Michei. Fui una de las mujeres en la noticia de esta noche. Una de las víctimas anteriores de Adrien.
La doctora que había perdido $40.000 por la estafa del equipo médico de Adrien. Sara, dije, sentándome más erguida. Me alegro mucho de que llamarás. Quería darte las gracias, dijo, su voz cargada de emoción. Durante 3 años, he estado cargando con esta vergüenza, este sentimiento de que era solo una mujer estúpida que se enamoró de una cara bonita. Pero al ver tu historia esta noche, al ver lo metódico que era su enfoque, lo cuidadosamente que planeaba todo, me ayudó a darme cuenta de que lo que pasó no fue mi culpa. No fue tu culpa, dije firmemente. Nada de eso lo fue. Adrien es un criminal profesional que se gana la vida explotando a la gente buena. Eso es culpa suya, no nuestra. El detective me llamó hoy, continuó Sara. Dijo que con tu evidencia y testimonio, tienen suficiente para procesar a Adrien por todos sus crímenes, incluido lo que me hizo a mí. Nunca pensé que vería justicia por lo que me quitó. Hablamos durante otra hora, compartiendo nuestras experiencias, comparando las mentiras que Adrien nos había contado, maravillándonos de la consistencia de sus tácticas de manipulación. Para cuando colgamos, algo había cambiado dentro de mí. La vergüenza que había estado cargando, la sensación de que había sido excepcionalmente tonta, había comenzado a disolverse. No estaba sola en esto. No era la única mujer inteligente y exitosa que había caído por el encanto de Adrien. Era parte de una comunidad de supervivientes que finalmente estaban obteniendo justicia. En los días siguientes, más mujeres se presentaron. Jessica, la abogada, Rebecca, la ingeniera de software, otras 3 que nunca habían denunciado sus experiencias a la policía, pero que reconocieron la foto de Adrien en las noticias. Cada conversación, cada historia compartida, cada momento de apoyo mutuo ayudó a sanar algo que Adrien había roto dentro de mí. Los procedimientos legales avanzaron rápidamente. El abogado de oficio de Adrien intentó negociar un acuerdo, pero el fiscal no estaba interesado en la clemencia. Con 6 víctimas, un fraude documentado que ascendía a más de $200.000 y una clara evidencia de una empresa criminal organizada, el Estado buscaba las penas máximas. El arresto de Bessie Caden en Los Ángeles fue noticia nacional cuando se reveló que ella y Adrien habían estado coordinando sus estafas a través de las fronteras estatales. El FBI se involucró, ampliando la investigación para buscar víctimas adicionales y cómplices. Elizabeth me mantuvo al día sobre los esfuerzos de recuperación financiera. Los procedimientos de decomiso de activos habían congelado las cuentas bancarias de Adrien y habían puesto embargos sobre cualquier cosa que hubiera comprado con dinero robado. Llevaría meses revisar todo, pero había una buena posibilidad de que las víctimas recuperaran al menos parte de sus pérdidas. Pero la actualización más satisfactoria provino de una fuente inesperada. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina un jueves por la noche cuando mi asistente llamó a mi puerta. «Hay alguien aquí para verte», dijo, su voz cuidadosamente neutral. «Dice que se llama Bessie Caden». La sangre se me heló. Se suponía que Bessie estaba bajo custodia en Los Ángeles. ¿Qué estaba haciendo en Nueva York? ¿Qué estaba haciendo en mi oficina? «¿Llamo a seguridad?», preguntó mi asistente, notando mi expresión. «No», dije después de un momento. «Hazla pasar, pero quédate cerca». Bessie Caden no se parecía en nada a la mujer radiante que había visto en el restaurante esa noche. Su pelo pelirrojo estaba opaco y descuidado, su ropa arrugada y mal ajustada. Parecía alguien que no había dormido en días, que se mantenía en pie por pura fuerza de voluntad. «Señorita Hallens», dijo al entrar en mi oficina, su voz cuidadosamente controlada. «Gracias por recibirme». «Señorita Caden», respondí fríamente, sin molestarme en levantarme ni ofrecerle un asiento. Tenía la impresión de que estaba bajo custodia policial. «Salí bajo fianza ayer», dijo, sentándose en la silla frente a mi escritorio sin invitación. Mi abogado me desaconsejó venir aquí, pero sentí que le debía una explicación. «No me debes nada», dije. «Tú y Adrien dejasteis muy claro lo que pensabais de mí». Bessie hizo una mueca al mencionar el nombre de Adrien. «Eso es lo que quiero explicar. Lo que oíste esa noche en el restaurante. No era toda la verdad». Me recliné en mi silla, estudiando su rostro. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había pasado, todavía estaba tratando de llevar a cabo una estafa, todavía tratando de manipular a alguien para que creyera su versión de los hechos. «¿En serio?», dije.
¿Qué parte de patético cajero automático andante no entendí bien? Yo nunca te llamé eso, dijo Bessie en voz baja. Eso fue todo, Adrien. Y cuando dijo esas cosas, cuando sus padres se rieron, me sentí fatal. Pero estaba atrapada. ¿Atrapada?, repetí con incredulidad. ¿Estabas atrapada planeando un futuro con dinero robado? No lo entiendes, dijo Bessie, su compostura comenzando a resquebrajarse. Adrien me dijo que sabías de nuestra relación. Dijo que estabas de acuerdo con ello, que lo estabas ayudando financieramente porque querías que fuera feliz, incluso si no era contigo. La mentira era tan audaz, tan perfectamente elaborada que por un momento me quedé sin palabras. Me dijo que eras una amiga, continuó Bessie. Alguien que lo había ayudado a recuperarse después de que su última relación terminara. Dijo que eras como una hermana para él, que entendías que pertenecíamos juntos, pero que querías apoyarlo de todos modos. ¿Y te lo creíste?, pregunté. Quería creerlo, admitió, porque la alternativa era aceptar que el hombre que amaba era un criminal que estaba destruyendo las vidas de personas inocentes para financiar nuestra relación. La miré durante un largo momento, tratando de decidir si esto era solo otra capa de manipulación o si realmente había algo de verdad en lo que estaba diciendo. La noche que nos oíste en el restaurante, dijo Bessie, su voz bajando a apenas un susurro. Esa fue la primera vez que lo oí hablar de ti de la manera en que realmente te veía. Y me di cuenta de que si podía ser tan cruel con alguien que no le había mostrado más que amabilidad, entonces todo lo que me había dicho sobre nuestra relación probablemente también era una mentira. Entonces, ¿qué pasó después de que me fui? Lo confronté, dijo Bessie, justo allí en la mesa, frente a sus padres. Le pregunté si lo que había dicho sobre ti era cierto, si me había estado mintiendo sobre vuestro acuerdo. Intentó salir del paso con su encanto, pero pude ver la verdad en sus ojos. Hizo una pausa, retorciendo las manos en su regazo. Lo dejé en el restaurante esa noche, le dije que no quería volver a verlo nunca más. Fue entonces cuando me enteré de la orden de arresto en mi contra en California. Adrien había estado usando mi identidad para abrir tarjetas de crédito, sacando préstamos a mi nombre. Había estado llevando su operación en la costa este usando mi historial de crédito mientras yo estafaba a gente en Los Ángeles. Las piezas del rompecabezas encajaban, pintando una imagen que era de alguna manera aún más retorcida de lo que había imaginado originalmente. Adrien no solo había estado llevando a cabo estafas paralelas. Había estado victimizando a su propia supuesta socia, usando su identidad para expandir su empresa criminal mientras la mantenía en la oscuridad sobre el alcance total de sus actividades. Sé que no tienes ninguna razón para creerme, dijo Bessie. Y sé que lo que hice en California estuvo mal, independientemente de lo que Adrien estuviera haciendo aquí. Pero quería que supieras que no todo lo que oíste esa noche era real. Adrien nos había estado mintiendo a ambas, manipulándonos a ambas, usándonos a ambas. Estudié su rostro, buscando señales de engaño, del encanto calculado que había aprendido a reconocer en Adrien. Pero todo lo que vi fue agotamiento, arrepentimiento y algo que parecía un remordimiento genuino. ¿Qué quieres de mí?, pregunté finalmente. Nada, dijo Bessie, levantándose para irse. Solo quería que supieras que cuando pensé que estaba volviendo con el amor de mi vida, no tenía idea de que era a tu costa. Y quería disculparme por mi parte en hacerte daño, incluso si no entendía lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. Llegó a la puerta antes de volverse. Adrien White es un monstruo, dijo en voz baja. Y la peor parte es que es tan bueno en lo que hace que puede hacerte creer que eres el villano en tu propia historia. Me alegro de que fueras lo suficientemente fuerte para contraatacar. Ojalá yo lo hubiera sido. Después de que se fue, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, mirando las luces de la ciudad e intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Bessie decía la verdad sobre haber sido manipulada por Adrien? ¿O era esto solo otra capa de su estafa, diseñada para hacerme sentir pena por ella y quizás incluso ayudarla con sus problemas legales? No importaba. Me di cuenta de que, ya fuera Bessie una víctima o una cómplice, ya fuera su arrepentimiento genuino o actuado, el resultado era el mismo. Adrien White iba a la cárcel por sus crímenes. Su capacidad para herir a personas inocentes había terminado, y yo iba a reconstruir mi vida en mis propios términos. 6 meses después, estaba de pie en el baño de mi nuevo apartamento, aplicándome lápiz labial en el mismo tono de rojo que había usado la noche en que mi antigua vida terminó.
Pero todo lo demás era diferente ahora. El apartamento era más pequeño, pero enteramente mío. Sin rastros de las pertenencias de nadie más, sin recuerdos de comidas compartidas o promesas susurradas. La mujer en el espejo parecía mayor, más sabia e infinitamente más fuerte que la que una vez había creído en los cuentos de hadas. El juicio de Adrien había terminado hacía 3 semanas con una condena por todos los cargos. 7 años en una prisión federal, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. La jueza había sido particularmente dura en sus comentarios de sentencia, señalando que las estafas románticas causaban un daño psicológico profundo y duradero a las víctimas, y que Adrien había mostrado una completa falta de remordimiento o empatía por las personas a las que victimizó. Había estado en la sala del tribunal para la sentencia, sentada en la primera fila con Sara, Jessica, Rebecca y las otras mujeres cuyas vidas Adrien había destruido. Cuando la jueza leyó el veredicto, cuando el alguacil se llevó a Adrien esposado por última vez, sentí algo que no esperaba. No satisfacción, no venganza, sino cierre. El hombre que me había hecho cuestionar mi valía, mi juicio, mi capacidad para amar ya no era una amenaza para nadie. Era solo otro criminal pagando el precio de sus crímenes. Bessie Caden se había declarado culpable de cargos de fraude en California y había sido sentenciada a 3 años de prisión. Durante su audiencia de declaración, había proporcionado un testimonio que ayudó a las autoridades a descubrir víctimas adicionales y a recuperar activos robados. Ya fuera que su cooperación estuviera motivada por un remordimiento genuino o solo por el deseo de una sentencia más leve, había ayudado a garantizar que más personas obtuvieran justicia. La recuperación financiera había sido mejor de lo esperado. Entre el decomiso de activos, las reclamaciones de seguros y las órdenes de restitución, había recuperado alrededor del 60% de lo que Adrien me había robado. Más importante aún, la experiencia había llevado a nuevas oportunidades. Varios bufetes de abogados se habían puesto en contacto conmigo para que les asesorara en casos de fraude financiero, y estaba considerando un cambio de carrera hacia la contabilidad forense a tiempo completo. Pero el cambio más significativo no fue profesional ni financiero. Fue personal. Había aprendido a confiar en mí misma de nuevo. No la confianza ingenua que me había hecho vulnerable a la manipulación de Adrien, sino una comprensión más profunda y madura de mi propio valor y mis límites. Había aprendido que la generosidad seguía siendo una virtud, pero que necesitaba equilibrarse con sabiduría. Que el amor todavía valía la pena buscarlo, pero que requería honestidad, respeto y apoyo mutuo para ser real. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Miranda. ¿Lista para la entrevista de esta noche? El equipo del documental está emocionado por conocerte. Esa noche era la grabación de mi entrevista para Corazones Robados, un largometraje documental sobre estafas románticas que se emitiría en Netflix el próximo mes. Los productores se habían puesto en contacto conmigo después de ver la noticia original de Miranda, queriendo explorar en profundidad la psicología tanto de los perpetradores como de las víctimas. Al principio había dudado. La idea de compartir mi historia en una plataforma nacional, de que mis errores y mi desamor fueran analizados para el entretenimiento, me había parecido abrumadora. Pero luego pensé en todas las mujeres que probablemente estaban sentadas en restaurantes en ese mismo momento, escuchando a hombres encantadores contar mentiras elaboradas, entregando sus corazones y sus cuentas bancarias a depredadores profesionales. Si mi historia podía ayudar aunque fuera a una persona a reconocer las señales de advertencia, si podía dar aunque fuera a una víctima el coraje para contraatacar, entonces la vergüenza valdría la pena. Lista como nunca lo estaré, respondí por texto. La entrevista del documental estaba programada para las 7 en un estudio de producción en el centro. Tenía una hora libre, así que decidí caminar por Central Park para despejar mi cabeza y prepararme para lo que sin duda sería una conversación emocionalmente desafiante. El parque estaba hermoso bajo la luz de la tarde, lleno de corredores y paseadores de perros y parejas compartiendo momentos románticos en los bancos. Hace 6 meses, ver a esas parejas me habría llenado de un amargo cinismo. Ahora, me encontré esperando que su amor fuera real, que su confianza estuviera bien depositada, que sus historias tuvieran finales más felices que la mía. Estaba observando a una joven pareja alimentando a los patos junto al estanque cuando alguien carraspeó detrás de mí. Disculpe, ¿es usted Melinda Hallens? Me giré para encontrar a un hombre de unos 35 años, alto y delgado, con ojos amables y una sonrisa ligeramente nerviosa.
Sostenía una copia del Wall Street Journal, y pude ver mi nombre en la portada de la sección de negocios, un artículo sobre mi nueva firma de consultoría que se había publicado esa mañana. Sí, dije con cautela. 6 meses tratando con reporteros y productores de documentales me habían vuelto recelosa de los extraños que me reconocían. Lamento molestarla, dijo rápidamente. Mi nombre es Michael Edwards. Soy fiscal de delitos financieros en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. Quería agradecerle el trabajo que ha estado haciendo. ¿Agradecerme? Su testimonio en el caso Witte, el análisis financiero que proporcionó, la forma en que ha estado hablando sobre las estafas románticas, ha marcado una gran diferencia en cómo procesamos estos casos, dijo Michael. Hemos visto un aumento del 30% en las víctimas que se presentan desde que su historia se hizo pública. Eso es. Es maravilloso oírlo, dije, sorprendida de cuánto significaban sus palabras para mí. En realidad, esperaba preguntarle sobre la posibilidad de que nos asesore en un caso que estamos construyendo, continuó. Es similar a lo que usted experimentó, un estafador romántico en serie que ha estado apuntando a mujeres profesionales en toda el área triestatal. Realmente nos vendría bien alguien con su experiencia y perspicacia. Me encontré estudiando su rostro mientras hablaba, notando la pasión genuina en su voz cuando hablaba de buscar justicia para las víctimas. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando describía el impacto de mi trabajo. Había algo refrescante en su franqueza, su enfoque profesional, su evidente respeto por lo que yo había pasado. Me interesaría saber más, dije. ¿Tiene una tarjeta? Me entregó una tarjeta de visita, nuestros dedos rozándose brevemente en el intercambio. Hay una reunión informativa sobre el caso el próximo jueves a las 2. ¿Estaría disponible? Revisaré mi agenda, dije, guardando la tarjeta en mi bolso. Genial, dijo Michael, su sonrisa ensanchándose. Y, señorita Hallens, lo que hizo, contraatacar de la manera en que lo hizo, negándose a ser silenciada o avergonzada, requirió un coraje increíble. Espero que sepa a cuántas personas ha ayudado. Después de que se fue, me quedé junto al estanque unos minutos más, observando a los patos deslizarse por el agua y pensando en encuentros inesperados y segundas oportunidades. Michael Edwards parecía un buen hombre, alguien que compartía mi pasión por la justicia y mi compromiso de proteger a las personas vulnerables. Pero más que eso, parecía alguien que respetaba mi fuerza en lugar de verla como una amenaza. Que valoraba mi inteligencia en lugar de tratar de explotarla, que entendía que mis experiencias pasadas me habían hecho más sabia en lugar de dañada. Quizás, pensé mientras me dirigía al estudio del documental, estaba lista para empezar a creer en las posibilidades de nuevo. La lluvia tamborileaba contra la ventana de mi oficina mientras terminaba de revisar los registros financieros del caso Emiliano. Otro estafador romántico. Otro patrón de manipulación y robo. Otra oportunidad de buscar justicia para las mujeres a las que les habían dicho que no valían nada excepto por sus cuentas bancarias. Mi firma de consultoría, Ollans Financial Investigations, ahora empleaba a 12 personas y manejaba casos en todo el este de los Estados Unidos. Nos especializábamos en análisis de fraude financiero, recuperación de activos y defensa de las víctimas, utilizando las habilidades que desarrollé como víctima de Adrian Witte para ayudar a otras supervivientes a contraatacar a sus abusadores. El trabajo era desafiante, a veces desgarrador, pero siempre significativo. Cada caso que cerrábamos, cada perpetrador que ayudábamos a condenar, cada dólar que recuperábamos se sentía como una pequeña victoria sobre el cinismo y la desesperación que una vez amenazaron con consumirme. Mi vida personal había sufrido su propia transformación. Michael Edwards y yo llevábamos saliendo 2 años, construyendo nuestra relación lentamente, con cuidado, sobre una base de respeto mutuo y valores compartidos. Él entendía mis problemas de confianza, mi necesidad de independencia, mi compromiso con mi trabajo, y yo había aprendido a reconocer la diferencia entre un hombre que apoyaba mi fuerza y uno que buscaba explotar mis vulnerabilidades. Estábamos hablando de mudarnos juntos, quizás incluso de casarnos algún día. Pero esta vez, me acercaba al amor con sabiduría además de esperanza, con límites además de generosidad. Mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. El asunto hizo que se me helara la sangre. Audiencia de libertad condicional de Adrian Witte. Abrí el mensaje con los dedos temblorosos. Adrian era elegible para la libertad condicional anticipada después de cumplir 4 años de su sentencia de 7.
La audiencia estaba programada para el próximo mes y, como víctima, tenía derecho a proporcionar un testimonio sobre el impacto de sus crímenes. Me quedé mirando el correo electrónico durante mucho tiempo, los recuerdos volviendo en tropel de esa noche en Chateau Marmont, del arresto, del juicio, donde Adrien finalmente se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Habían pasado 4 años, pero las heridas que había infligido todavía se sentían frescas a veces. Todavía influían en la forma en que abordaba las relaciones y la confianza. Pero ya no me definían. Cogí mi teléfono y llamé al detective Santos, que se había convertido en un amigo a lo largo de los años. Ray, soy Melinda. Acabo de recibir la notificación sobre la audiencia de libertad condicional de Adrien. Me imaginé que lo harías, dijo Santos. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que Adrien White cumplió su condena según la ley. Y si la Junta de Libertad Condicional cree que ha sido rehabilitado, entonces es su decisión. ¿No vas a oponerte a la libertad condicional? Consideré la pregunta cuidadosamente. Una parte de mí quería mantener a Adrien encerrado para siempre, para asegurarme de que nunca pudiera herir a otra mujer de la manera en que me había herido a mí. Pero una parte más grande de mí reconocía que mi curación no podía depender de su encarcelamiento continuo. Voy a asistir a la audiencia, dije finalmente. Voy a contarle a la Junta sobre el impacto de sus crímenes, sobre el trabajo que hemos hecho para ayudar a otras víctimas, sobre la importancia de monitorear a los delincuentes reincidentes. Pero no voy a dejar que el miedo a Adrien White controle mi vida nunca más. Eso es muy maduro por tu parte, Mel. Me ha llevado 4 años llegar aquí, admití. Pero creo que finalmente estoy lista para cerrar este capítulo por completo. Después de colgar con Santos, me senté en mi oficina un rato, viendo la lluvia correr por las ventanas y pensando en los ciclos de dolor y curación, sobre la justicia y el perdón, sobre la mujer que había sido y la mujer en que me había convertido. Adrien White había intentado reducirme a nada más que una fuente de ingresos, me había hecho creer que era patética y desesperada y sin valor. Pero al luchar contra él, al negarme a ser silenciada o avergonzada, había descubierto fortalezas que nunca supe que poseía. Había aprendido que era lo suficientemente valiente para buscar justicia, lo suficientemente inteligente para superar a criminales profesionales y lo suficientemente fuerte para reconstruir mi vida en mis propios términos. Había aprendido que mi generosidad era un don, no una debilidad, y que mi capacidad para amar era algo que debía ser atesorado, no explotado. Más importante aún, había aprendido que mi valía no estaba determinada por el trato que otra persona me diera, sino por mis propias acciones, mis propias elecciones, mi propio compromiso de usar mis experiencias para ayudar a otros. La lluvia comenzó a amainar, y rayos de sol de la tarde se abrieron paso a través de las nubes, proyectando patrones dorados sobre mi escritorio. En algún lugar de la ciudad, probablemente había mujeres sentadas en restaurantes, escuchando a hombres encantadores contar mentiras elaboradas, entregando sus corazones y sus carteras a depredadores con trajes caros. Pero ahora había recursos para ellas, sistemas de apoyo, personas que entendían por lo que estaban pasando. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí. Ollans Financial Investigations. Soy Melinda. Señorita Holland. La voz era joven, asustada, apenas un susurro. Mi nombre es Amanda. Creo que necesito su ayuda. Vi el documental sobre usted, y creo que mi novio podría estar haciéndome lo mismo que Adrien le hizo a usted. Sentí mi corazón encogerse con un dolor y una determinación familiares. Otra víctima, otra mujer que había descubierto que su historia de amor era en realidad una historia de crímenes. Otra oportunidad de ayudar a alguien a contraatacar. Amanda, dije, mi voz suave pero fuerte. Has venido al lugar correcto. Cuéntame qué ha estado pasando. Mientras escuchaba su historia, los mismos patrones, las mismas mentiras, la misma explotación sistemática disfrazada de amor, pensé en la mujer que había sido hacía 4 años, sentada en mi apartamento rodeada de las pertenencias de Adrien, creyendo que mi capacidad de generosidad me hacía patética. Me había equivocado en tantas cosas en aquel entonces. Equivocada sobre el amor, equivocada sobre la confianza, equivocada sobre mi propio valor. Pero había tenido razón en una cosa. La venganza, de hecho, era un plato que se servía mejor frío. Mi venganza contra Adrien White no había sido el arresto, la condena o la sentencia de prisión.
Eso fue justicia, consecuencias por sus crímenes que cualquier víctima merecía ver. Mi verdadera venganza había sido negarme a que su crueldad me definiera. Había sido construir una vida y una carrera dedicadas a ayudar a otras mujeres a contraatacar. Había sido convertir mi dolor en propósito, mi vulnerabilidad en fuerza, mi desamor en una fuerza para el bien en el mundo. Adrien Witte había intentado romperme. Reducirme a nada más que una fuente de ingresos. En cambio, había creado su propia peor pesadilla. Una mujer que era más fuerte, más inteligente y más peligrosa de lo que él podría haber imaginado. Y esa mujer apenas estaba comenzando. Amanda, dije, sacando un bloc de notas nuevo y destapando mi bolígrafo. Empecemos por el principio. Y no te preocupes, nos aseguraremos de que este hombre nunca te vuelva a hacer daño a ti ni a nadie más. Fuera de mi ventana, el sol se abrió paso completamente a través de las nubes, bañando la ciudad en una luz dorada. Iba a ser una tarde hermosa, una tarde perfecta para la justicia. La lluvia había cesado, pero el ajuste de cuentas apenas estaba comenzando.